Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a viajar al siglo XIX para entender cómo se fue construyendo el Estado Nacional Argentino. 3 presidencias fueron claves en este proceso: Mitre, Sarmiento y Avellaneda. ¿Qué lograron? ¿Qué desafíos enfrentaron? Quédate que te lo cuento. Después de años de guerras civiles, de luchas por el poder y tensiones entre Buenos Aires y las provincias, Argentina empieza a consolidarse como un país unificado. Y es ahí donde el 12 de octubre de 1862, Bartolomé Mitre asume como el primer presidente de la República Argentina. En su discurso ante el Congreso Nacional, hizo un llamado a la unidad y a la construcción de un nuevo orden político. Mitre destacó la importancia de la Constitución Nacional como base para una era de gobernabilidad, libertad y civilización. Sin embargo, la realidad era mucho más compleja y el país seguía marcado por conflictos internos y tensiones políticas. Mitre no llegó a la presidencia de forma convencional. Después de la batalla de Pavón, donde se impone sobre la Confederación, se convierte en una figura clave. Como gobernador de Buenos Aires, teje alianza con varios gobernadores provinciales y así logra acceder a la presidencia. Su mayor desafío: organizar el país y sentar las bases de un Estado central. Para sostener el poder, Mitre recurrió a varias estrategias, como la fuerza militar y los acuerdos políticos. A pesar de estos acuerdos, los conflictos de los caudillos federales no cesaron. El Chacho Peñalosa lideró un relevamiento en La Rioja. Si bien al principio se llegó a un acuerdo, las tensiones reaparecieron. Y también se produjo la rebelión de Felipe Varela, exiliado en Chile. Tras la muerte de Peñalosa, regresó y reclutó hombres para enfrentar a Mitre en 1867. Pero fue derrotado. Mitre no solo enfrentó conflictos internos, su presidencia estuvo marcada por una de las guerras más devastadoras, que fue la Guerra del Paraguay. En 1864 a 1870. Pero todo comenzó en 1863, cuando el general Flores quiso derrotar a los federales. Paraguay intervino y le pidió a Argentina para atravesar con sus tropas a la provincia de Corrientes. Pero Mitre se negó, alegando que Argentina era neutra. Y ahí fue cuando se consideró una respuesta alegada a la guerra. Paraguay le declaró la guerra al invadir Corrientes. Un mes más tarde se conformó la Triple Alianza entre Argentina, Brasil y Uruguay para enfrentar al Paraguay. Si bien las primeras batallas fueron favorables, ya que Paraguay tenía muy buenos hombres, ante la falta de soldados, el gobierno nacional recurrió a las provincias para reclutar hombres mayores que supieran portar un arma, lo que evidenció la dependencia del gobierno central de las fuerzas provinciales. Pero esto generó un conflicto y La Rioja se resistió. Ahí es donde se rebelaron caudillos como Carrizo y Salazar, pero fueron derrotados. Felipe Varela volvió a enfrentarse ante el gobierno nacional y finalmente en 1870 Brasil venció a Paraguay. El presidente paraguayo fue asesinado en el Cerro Corá. El 20 de junio de ese año se firmó el protocolo que puso fin a la guerra. Las consecuencias fueron devastadoras, ya que Paraguay perdió el 90% de su población masculina y cedió parte de su territorio. Pese a estos conflictos, Mitre impulsó transformaciones clave como la residencia formal, el poder ejecutivo y legislativo, el poder judicial, la codificación de leyes, las finanzas públicas. Pero también impulsó varios objetivos como la educación e identidad nacional, la distribución de la tierra, la inmigración, los ferrocarriles, la protección de la producción nacional, pero estos no fueron logrados. A pesar de que su imagen quedó deteriorada por los efectos de la guerra, Mitre siguió activo en la política. Participó en la Revolución de 1874 y su presidencia marcó un antes y un después en la historia argentina. Y acá aparece nuestro segundo protagonista, Domingo Faustino Sarmiento, que asume la presidencia el 12 de octubre de 1868. Su elección no fue sencilla. Fue impulsado por los liberales y apoyado por sectores del gobierno mientras él aún se encontraba en Estados Unidos. Formó un gabinete con figuras claves como Dalmacio de Lesarfie, Nicolás Avellaneda y Martín de Gainza. Desde el principio su objetivo fue claro: transformar la Argentina a través de la educación, la ciencia y la organización estatal. Uno de sus mayores logros en el gobierno fue sin duda la educación. Fue un presidente obsesionado con la escuela, con la alfabetización, con educar al soberano. Por eso, se fundó más de 1000 escuelas primarias, se crearon escuelas rurales en zonas alejadas del país y hasta una quinta experimental en Buenos Aires. Fundó la Escuela Normal de Paraná y también impulsó bibliotecas públicas.
Pero no se detuvo ahí. En 1870 creó el Colegio Militar y en 1872 la Escuela Naval Militar. Estas instituciones fueron claves para formar un ejército y una armada profesional, un elemento fundamental para un Estado nacional sólido. Además, también creó el Observatorio Astronómico de Córdoba. Y si hablamos de datos, en 1869 dirigió el primer censo nacional. Gracias a eso, por primera vez se supo cuántos habitantes tenía Argentina. En el área agrícola, creó colonias agrícolas e impulsó la llegada de inmigrantes europeos para poblar y trabajar las tierras. Y por supuesto, como esto debía comunicarse, fomentó la construcción de ferrocarriles, telégrafos y el correo argentino. Así la Argentina empezó a integrarse territorialmente. Pero por supuesto, su presidencia no fue fácil. Uno de los conflictos más graves fue con el caudillo Ricardo López Jordán en Entre Ríos. Después del asesinato de Urquiza, Sarmiento ordenó la intervención militar de las provincias, pero la rebelión no se detuvo. López Jordán se lanzó contra el gobierno, donde fue derrotado en la batalla de Talita. Los logros de Sarmiento durante su presidencia no solo transformaron el sistema educativo argentino, sino que también sentaron las bases para un desarrollo más amplio en áreas como la ciencia y la agricultura. Buscaban dejar un país fragmentado y dar formas a una nación moderna, integrada y civilizada. Y después de Sarmiento, ¿quién se animó a continuar el camino en medio de crisis económicas y tensiones políticas? Así fue la llegada de Nicolás Avellaneda a la presidencia, que no fue una presidencia tranquila. Su elección fue puesta en duda por sectores de Mitre, que denunciaban fraude electoral. Esto derivó en la Revolución de 1874, liderada por el propio Mitre. El conflicto fue sofocado por el accionar militar de Julio Argentino Roca, quien emergió como una figura clave para el futuro del país. Con la revolución reprimida, Avellaneda logró consolidar su poder, estableciendo una autoridad nacional más firme, especialmente sobre las provincias que todavía buscaban autonomía. Uno de los mayores desafíos de su presidencia fue la profunda crisis económica mundial de 1873, que afectó duramente a la Argentina. La caída de los precios de exportación y la contracción del crédito provocaron desempleo y quiebras. Como respuesta, Avellaneda implementó recortes económicos que afectaron a la población, pero al mismo tiempo decidió continuar con proyectos de infraestructura, como el desarrollo del ferrocarril que conectaría Buenos Aires con Tucumán, pero esto fue apostado a largo plazo. A pesar de las crisis, hacia el final de su mandato, el país comenzó a experimentar un auge exportador, impulsado por la creciente demanda internacional de productos agropecuarios. Esto atrajo inversiones extranjeras y favoreció la expansión del crédito, aunque también alimentó la especulación. Uno de los pilares de su gestión fue la Ley de Inmigración y Colonización en 1876, conocida como la Ley de Avellaneda. Su objetivo era atraer inmigrantes europeos que poblaran y trabajaran en la tierra. La ley ofrecía pasajes subsidiados y tierras a bajo costo. La mayoría de los recién llegados fueron italianos y españoles, muchos de los cuales optaron por instalarse en las ciudades. En material territorial, Avellaneda dio continuidad a la campaña del desierto, iniciada por Adolfo Alsina y luego dirigida por Roca. Esta ofensiva militar buscaba afirmar la soberanía sobre la Patagonia y eliminar la resistencia de las sociedades indígenas. La campaña permitió incorporar grandes extensiones de tierra al Estado Nacional, fortalecer el ejército y consolidar la frontera del sur. Pero lo hizo a costa de una enorme violencia. Las comunidades originarias fueron asesinadas, desplazadas o sometidas a trabajo forzado, especialmente mujeres y niños. Fue uno de los procesos más trágicos y controversiales de nuestra historia. En 1880 se resolvió otro gran conflicto, la Federación de Buenos Aires. Tras un nuevo lanzamiento, esta vez liderada por Carlos Tejedor, se sancionó la ley que convirtió a la ciudad de Buenos Aires en capital federal. Como respuesta, la provincia creó una nueva capital, La Plata. Por último, en el plano educativo, Avellaneda impulsó la expansión de la educación pública, con una fuerte inversión en escuelas y universidades, y fomentó la educación laica. Su objetivo era claro: formar ciudadanos capaces de sostener el proyecto nacional, integrando a los inmigrantes y difundiendo valores cívicos que reforzaran la identidad argentina. Así, a través de la presidencia de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, Argentina fue dando sus primeros pasos como Estado moderno. Fueron años de luchas y avances, y también errores, pero sin duda sentaron las bases de muchas de las instituciones
ideas y desafíos que todavía hoy nos interpelan. Durante este proceso se consolidaron atributos esenciales del Estado Nacional: la soberanía sobre territorios definidos, la centralización del poder, la legalidad como principio de organización y un sistema político representativo que buscaba integrar una población en crecimiento y transformación. Gracias por acompañarme en este recorrido por nuestra historia. Hasta la próxima.